Hola a todos, vamos a desarrollar el tema del teatro en Roma, tanto la comedia como la tragedia, especialmente para aquellos alumnos que no tienen oportunidad de estar hoy en clase. El teatro en Roma. El teatro se institucionalizó en el 240 a.C., cuando Livio Andrónico hizo su primera presentación en los Ludi Scaeniki. Sabemos que había diferentes épocas del año en las que se celebraban estos Ludi, estos juegos, y que se hacían en teatros de madera simples y llanos como los que podemos ver hoy en día en nuestros pueblos. En el 55 a.C., Pompeyo inaugura el primer teatro estable y posteriormente se edificaron otros en Roma. Sabemos que, sin embargo, en el sur de Italia había otros tantos teatros, muchos de ellos de origen griego, pero alguno, como el de Pompeya, de origen romano. Los actores se agrupaban en compañías llamadas grecs o caterva y eran dirigidas por un empresario que recibía el nombre de Dominus Gregis. Normalmente, como en el mundo griego, había 3 actores en escena acompañados de un músico y ataviados con calzado, maquillaje, vestuario, incluso máscaras, aunque no sabemos si se utilizaban siempre en Roma, y este calzado era especial y diferente para tragedias y para comedias. Recibe el nombre de Crépida en las tragedias y de Socus en las comedias. Los teatros más importantes de Roma fueron el de Pompeyo, el de Balbo y el de Marcelo, que aún sigue en pie. En cuanto a los géneros dramáticos que se desarrollaron, fueron por un lado la comedia y por otro lado la tragedia. La comedia podía ser de tema griego o de tema romano y entonces recibe el nombre de fábula paliata o de fábula togata, cuando es el caso de tema romano, y podían ser tragedias de tema griego como la fábula coturnata o las tragedias puramente romanas que reciben el nombre de fábula praetexta. La comedia es en Roma importantísima. El autor más apreciado fue Plauto, que vivió en el siglo III a.C., a mitad del siglo III y parte del siglo II. Nació en Umbría y se trasladó a Roma, donde adquirió gran dominio de las letras griegas y esto le permitió triunfar en el teatro. Conservamos 21 de más de 100 obras que escribió, todas ellas comedias paliata con títulos que están relacionados bien con animales, el caso de Asinaria, o con objetos, Quistelaria y Aulularia, que esconden dentro siempre la intriga, o bien están relacionadas con personas o personajes de enredo como Anfitrión, el Gorgojo, el Epídico y los gemelos. Su obra está muy influida por el griego Menandro, autor de 0 a.C., encargado de introducir la intriga y el enredo en los temas cómicos. Se dedicaban a los temas sociales, pero desde el ámbito privado, no desde el ámbito público. Sabemos que en esa época ya la democracia no existía, claro. Los temas favoritos son las bodas entre diferentes clases sociales, los viajes aventureros con naufragios incluidos, las promesas de fanfarrones a jóvenes incautas, los hallazgos de objetos que vuelcan la situación dramática, los equívocos, los encuentros o anagnórisis entre padres e hijos después de mucho tiempo
y el amor en la vejez y, cómo no, el dinero. Las obras representan una trama muy compleja con varias acciones entremezcladas que provocan, como no, la risa. El, utiliza Plauto personajes estereotipados, caracteres reconocibles por el público como el joven enamorado, la joven tontorrona o espabilada, el viejo verde gruñón o avaro, la vieja intrigante y borracha, la cortesana alegre, el proxeneta sin escrúpulos. Y resulta esencial el esclavo listo y el parásito, que son personajes que han pasado directamente a la literatura europea. La obra se construye con un prólogo donde se explica la trama para captar la atención del público, al que siguen 5 actos desiguales en los que se alternan partes recitadas o cantadas. La lengua que utiliza Plauto lo hace con gran maestría, está sometida a reglas métricas y a esquemas retóricos, pero sin embargo el desparpajo, el insulto, el juramento y la lengua coloquial son lo que le dan el aliciente. Esto produce gran cercanía en el espectador, que se identifica rápidamente con los personajes. El esclavo manumitido Terencio, que es el otro gran autor del mundo romano, se formó y entró en contacto con las élites de Roma, tales como los escipiones. Sintió una predilección enorme por los comediógrafos griegos y plasmó esta predilección en 6 comedias conocidas, muy alejadas del pueblo llano: Los hermanos, La suegra, El que se atormenta a sí mismo, Andrea, Eunuco y Formio. Se trata de comedias psicológicas o de caracteres más interesantes por los protagonistas en sí que por la propia acción. Comienzan con un prólogo en el que se defiende de ser acusado de plagio. Siempre dijeron que copiaba a los griegos, y la acción es sosegada y tranquila. Se acerca mucho más al melodrama que la farsa de Plauto. Su lengua es refinada, carente de registros y uniforme, con lo que da impresión de monotonía frente al propio Plauto. Vamos a ver ahora la tragedia, que en Grecia se desarrolla desde época muy antigua también, el siglo V antes de Cristo, y como sabéis ahí están los grandes trágicos. Después en Roma, Livio Andrónico, Nevio y Ennio son los encargados de desarrollar los diferentes ciclos mitológicos griegos, adaptándolos al mundo romano. Pero también estos autores tienen obras de tema romano como Romulus y Clastidium de Nevio o Las Sabinas y Ambracia de Ennio. Sin embargo, la tragedia romana murió por falta de público. El teatro acabó por llegar a los salones de los palacios, donde se destinaba a ser declamado para minorías selectas, mientras que la plebe prefería divertirse con la comedia y la danza, los mimos, además de la... Vamos a ver ahora Séneca, que es el tragediógrafo más importante después de estos tan antiguos, de los cuales solamente se nos han conservado fragmentos. Sin embargo, de Séneca, que es un filósofo de origen cordobés, como sabéis, y político, puesto que fue tutor de Nerón, influenciado por la escuela estoica, nos da a conocer en su obra las actitudes, sobre todo la actitud antitiránica que pretende. Tiene 9
tragedias de tema griego, dos dedicadas a Hércules, Hércules Furioso y Hércules en Eta, Agamenón, Tiestes, las fenicias y las más importantes, Medea, Fedra y las troyanas, donde expone estas ideas filosóficas estoicas y estas ideas morales a través del mito, centrándose en las pasiones del alma humana. Hay una obra que es Octavia, cuya autoría es discutida, más bien apócrifa, donde se escenifica la desventura de la esposa repudiada de Nerón, que fue Popea, porque Séneca fue su tutor, seguramente se le atribuye la autoría. Séneca es importante psicológicamente porque profundiza en el alma femenina y en el alma del tirano todopoderoso capaz de cometer grandes atrocidades. El elemento trágico se desencadena por una pasión que surge en el corazón humano y no por un castigo de los dioses como en el mundo griego. Así se dice que en Roma Séneca roba a los dioses la antorcha trágica para entregársela a los hombres. La tragedia baja al suelo, la tragedia no viene del cielo. La tragedia latina no estuvo a la altura de la griega y a cambio, sin embargo, ha influido muchísimo en la época moderna porque es mucho más asequible que la griega. Y muchas gracias.